Tema número 3, escatología individual y colectiva. Recuerden que escatología es el estudio acerca del fin. Pero nos dimos cuenta que no solo se refiere al fin de los tiempos, al fin del planeta, sino que también se refiere al fin del ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Pero para entender la muerte, necesitamos ver cómo funciona la vida. ¿Listos? Así que tengo obligatoriamente que hacer un resumen de lo que es la vida. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Tesalonicenses 5:23 nos dice que Dios guardará nuestro espíritu, alma y cuerpo. Estamos viendo entonces que cuando Dios hace al ser humano, lo hace con esas tres dimensiones, ¿cierto? Espíritu, alma, cuerpo. Por eso este cuadro acá. Después pueden tomar una foto al final de la clase. No, porque creo que de pronto yo les envío de pronto eso. Dios crea al hombre. Le da espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos indica que Dios no solo creó un ser humano, sino creó un ser humano eterno, para vivir eternamente. Ahora, eternamente en relación con Él. Así que Dios crea al ser humano para que haya una relación con Él eterna. ¿De qué está compuesto el ser humano? Espíritu. Está compuesto de tres partes: intuición, percepción y comunión. Ya les voy a explicar eso. Intuición, percepción, comunión. Intuición es la capacidad de comprender e interpretar a Dios. Por eso el indígena que no ha leído la Biblia sabe que hay un ser superior por intuición, porque eso está en su espíritu. Todo ser humano sabe que hay un ser superior, o que tiene que haber algo por encima de él, obligatoriamente. Solo los ateos, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. El problema no es que Dios no exista, el problema es que él se niega a creerlo porque no le conviene a sus pecados. Pero el ser humano tiene intuición. Esa intuición es lo que hace que a veces usted va a tomar un transporte público y hay un algo allá que le dice no, y entonces usted no lo toma y después se dio cuenta que se estrella de carro. Dios nos mueve a través de intuición. Percepción es la capacidad de interpretar la realidad más allá de los 5 sentidos. Interpretar la realidad más allá de los 5 sentidos. Estamos hablando de que cuando usted ve, por ejemplo, una persona que se murió y usted ya sabe que ahí falta algo. ¿Y por qué sabe que ahí falta algo si ese algo que hay ahí no se ve? Porque es el espíritu, ¿cierto? Porque es el aliento, no se ve, pero usted sabe que ahí había algo en ese cuerpito que se murió. Eso es percepción, la capacidad de saber, por ejemplo, cuando Dios se está moviendo en un lugar. Usted llega a alabar y a adorar a Dios. ¿Por qué adora usted a Dios si no lo ve? Porque usted percibe que Dios está ahí, ¿cierto? Que está hablando con una persona real. Y la tercera parte del espíritu es la comunión. Porque cuando hablamos en términos de relación,
con Dios, obligatoriamente hay comunión. La relación es personal. La comunión, de alguna manera, es ese feedback que hay entre Dios y el hombre. Es decir, que el ser humano se comunica con Dios en el Espíritu. Y Dios se comunica al hombre a través del Espíritu. Por eso Él habla en mi interior. Y yo puedo hablar con Dios sin abrir la boca. Solo con el pensamiento. Y Dios dice, tú ya conoces todos mis pensamientos. Esa es la parte del Espíritu. El alma. Ahora, aquí un detallito. Porque hay algo. Dios creó un alimento para cada parte del ser. El espíritu únicamente es alimentado por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede sustentar intuición, percepción y comunión. Hablemos del alma. El alma está compuesta de voluntad, mente y emociones. Voluntad, capacidad de tomar decisiones. Mente, capacidad o intelecto, capacidad de administrar la información, tanto que viene de parte externa o que viene de parte interna. Y las emociones, que también son administrativas, solo que en términos de sensación, ¿cierto? De lo que sentí calor, sentí frío, tengo hambre y lo puedo expresar, ¿sí? Solo que aquí en la mente lo hago de forma lógica. El alma se define en hebreo como nefesh, en griego como psique. Entonces por eso hablamos de la psicología, para tratar del tema del alma. Pero para los hebreos el alma, esta parte de acá, es el ser. Entonces cuando ellos hablan del alma, se están refiriendo a lo que el hombre es. Por eso entendemos que en la salvación lo que está en juego es el alma humana. Eso es lo que está en juego. Ahora, cabe aclarar, mis amados, que el alma tiene una parte llamada corazón, que está ligada aquí a la voluntad. Por eso dice la Escritura que el pensamiento del corazón del hombre, tal es él. Quiere decir que el alma humana tiene un corazón que piensa. Así que tenemos que diferenciar los pensamientos del corazón a los pensamientos del cerebro, en términos físicos. Entonces, una cosa es el pensamiento del cerebro y otra cosa es el pensamiento del corazón. Pero a esos pensamientos del corazón es lo que nosotros definimos como intenciones y motivaciones. Por eso en el cielo lo que va a ser juzgado va a ser ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que usted es realmente. Estoy tratando de graficarlo para que sea fácil para ustedes. ¿Listo? Dice por eso Jeremías 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, ¿cierto? Pero observe, para dar a cada uno según su camino. ¿Qué indica su camino? El camino en la Biblia siempre van a ser decisiones. Las decisiones están ¿en dónde? En el corazón. Pero todo esto es un conjunto administrativo entre lo que siento, lo que pienso y lo que decido, ¿cierto? Y lo llevo acá, ¿sí? Por eso Dios, por ejemplo, cuando le entrega a Josué el liderazgo, le dice a Moisés, Moisés, tan pronto usted se muera, aquí se van a portar peor que cuando usted estaba. Y les manda a componer una canción, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa canción? Y esa canción que dice traicionera, mentirosa, o sea, me vas a traicionar, termina con la siguiente frase, porque yo conozco de antemano lo que se proponen antes que les entregue la tierra prometida.
Eso es más o menos como la mamá para en la puerta diciendo, venga, que no es para eso. ¿Sí? Con la chancla en la mano. Ya uno sabe lo que propone de antemano, antes de que uno esté de acuerdo. Primera de Corintios 4, 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, esta es otra parte aquí en el corazón, la conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de su corazón. Ay, que si se suicidó una persona allí, sí. ¿Se iría para el cielo, se iría para el infierno? No sabemos. Porque eso depende de cuál fue su intención, su estado mental, su estado físico. Ustedes saben que la mayoría de las depresiones son de carácter físico y no emocional, porque falta una vitamina en el cerebro, porque como ahora la pasamos comiendo chitos y papas, por tenemos un poco de gente deprimida. Entonces, necesitamos entender eso. Ahora, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es? Porque así como para el espíritu el alimento es el Espíritu Santo, el único que puede alimentar el espíritu humano es el Espíritu Santo. El alimento del alma es la palabra de Dios. Conocemos lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios permite que diferenciemos entre lo que es del espíritu, lo que es del alma y lo que es del cuerpo. Eso logra hacer la palabra de Dios. Sí. Si Dios le está mostrando quién es su pareja, o usted está empecinado emocionalmente, o se está guiando porque la muchacha es bonita, por su vista. La palabra de Dios viene y le hace entender, mijo, entonces se está guiando por la carne. Otro se está guiando aquí por las emociones. Otro está obedeciendo a papá y se está dejando guiar por él, por poner algún ejemplo. Juan 6:48 al 51. Yo soy el pan de vida. Pensemos en lo siguiente. Estamos hablando que el alimento del alma es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en términos de la Biblia, pero también en términos de la palabra hecha carne. Es decir, que el verdadero alimento del alma es Cristo Jesús. Es el único que puede saciar nuestra alma. Dice Juan 6:48-51, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que la palabra escrita y la palabra viva son el alimento del alma. Solo Cristo, enseñado a través de su palabra, puede saciar el alma. Juan 6:35, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque ese alimento viene siempre de Dios, incluyendo el físico. Todo el alimento siempre va a venir de Dios. ¿Por qué el alma necesita a Jesús? Entonces pensemos en esto, porque estamos hablando de las 3 partes del cuerpo del ser humano para poder entender la muerte. No podemos, si no entendemos la vida, no vamos a entender la muerte. ¿Qué sucede? Génesis 3:3. ¿Por qué el hombre o el alma humana necesita a Jesús? Génesis 3:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora, ¿fue la luz del sol? No, porque la luz del sol fue creada en el día cuarto. Así que la tierra estaba desordenada, vacía, estaba en tinieblas, y Dios dijo, hágase la luz. ¿A qué se refiere hágase la luz? Juan 1:1-4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos está diciendo entonces que Jesús es el alimento del alma en términos de palabra, en términos de persona, que Él habite dentro de nosotros, pero también Él es la luz, la sabiduría, el consejo de Dios. Todo eso es luz en la Biblia. Por eso dice, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Ese es el alimento del alma. El cuerpo se alimenta de, no hablemos del cuerpo, perdóname. Está compuesto de huesos, músculos, nervios, tendones, tejidos, etc. Y se relaciona, discúlpenme, les doy la espalda, estamos hablando de cuerpo, se relaciona con el mundo exterior. Con el mundo exterior. El cuerpo, ¿a través de qué? De los sentidos. Vista, tacto, ¿dónde está el tacto? No, en todo el cuerpo. Usted le pellizcan acá, se siente, todo el cuerpo es tacto. Olfato, gusto y oído. El cuerpo se alimenta de comida física, aire, sol, plantas. Todo eso es necesario para el cuerpo. Desde esta perspectiva, todo desequilibrio físico puede afectar el alma. Observen, si hay un desequilibrio físico, se afecta el alma. Entonces, le falta una vitamina y eso hace que usted sea esté emocionalmente mal. Puede afectar. Pero también si hay un desequilibrio en el espíritu, eso va a afectar su alma. Pero si hay un desequilibrio en su alma, eso va a afectar su espíritu o su cuerpo. Dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Listo. La pregunta que nace es, ¿por qué existe la muerte? Porque observen todo esto. Dios creó al ser humano perfecto. Génesis 2, 15 al 17, Dios toma pues al hombre, lo pone en el huerto de él para que lo lave, lo guarde, y le mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios pone esos tres árboles allí? Tiene árboles frutales, puede comer todos los que quiera, el árbol de la vida puede comer, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puede comer, pero no debe comer. Porque poder, pudo, de hecho pudo, ¿cierto? Entonces no es el árbol prohibido, es el árbol advertido, ¿no? Fue una advertencia de Dios. Si come, consecuentemente usted va a morir. Dios, en esencia, le permite al ser humano, como le da voluntad, tiene que darle algo por qué decidir. Si sí quiere vivir conmigo o no quiere vivir en relación conmigo. ¿Qué decidió el ser humano? Yo no quiero depender de Dios, quiero ser independiente, y entonces come de ese árbol y se independiza de su relación con Dios. A eso es lo que nosotros llamamos muerte. Muerte no es culminación. ¿Por qué no es culminación? Porque Dios puso, ¿qué puso ahí? Eternidad en el corazón. ¿Cuándo va a dejar de existir el ser humano? Nunca. Pero en relación con Dios, para mí no existes. Dios está diciendo, para mí no existe. ¿Sí? Y yo estoy diciéndole a Dios, para mí no existes, si comí de ese árbol. La muerte es entonces separación, pero tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué tipo de muerte existe?
Entonces aquí voy a ir a esto. La primera es la muerte espiritual. Entonces aquí esta relación con Dios, muerte espiritual. Se rompe la relación con Dios. Al romperse la relación con Dios, se afecta intuición, percepción y comunión. El hombre ya no tiene comunión con Dios. El hombre ya no percibe las cosas que son de Dios. Y el hombre ya no ve ni por la familia. Ya no intuye. Dios no puede ayudarle con sus situaciones. Está muerto en su relación con Dios. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Porque toda la información que debiera ir y venir, ahora aquí hay una barrera que le impide ir y venir. El hombre quedó hecho carne, porque ahora para poderse alimentar ya no se puede alimentar a través de lo que Dios le da. Se alimenta de lo que ve, oye, come, quedó esclavo de sus pasiones. Eso se llama concupiscencia. ¿Sí? Hambre, sed, y entonces mata si no hay agua. Y el hombre puede llegar a matar el día que no haya agua, porque está dependiendo totalmente de su mundo exterior. Y entonces toda su interpretación de la vida la hace desde sus emociones, su mente y sus voluntades. En este tipo de muerte, el ser humano no logra entender la perfección de los atributos de Dios. Por eso es que el hombre cree que puede esconderse. ¿Por qué cree que puede esconderse de Dios? Porque ya no lo ve como el que todo lo ve. Como el que todo lo entiende. Por eso le da excusas. Como que Dios no entiende. ¿Cierto? Se dañó esa percepción. Luego viene la segunda forma de muerte, que es la muerte del alma. Mente, voluntad, emociones se afectan. ¿Por qué? Porque el hombre ahora no solo no comprende a Dios, tampoco se comprende a sí mismo. Pero es peor, que no sé ni para dónde voy ni quién soy en la vida. ¿No les ha pasado? Creo que por eso llegamos la mayoría a Cristo, porque no nos comprendemos a nosotros mismos. ¿Qué dice Romanos 1:28 al 32? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, engaño, homicidios. ¿Qué sucedió? El hombre dice, no hay quien busque a Dios, se dañó la voluntad. Romanos 1, no hay quien entienda, se dañó el entendimiento. No hay quien ame a Dios. El hombre no puede amar a Dios ni recibir el amor de Dios. Incluso si recibiera el amor de Dios de esta manera, lo va a malinterpretar. Por eso Dios no oye a los pecadores, porque lo van a malinterpretar. Estoy hablando cosas que son muy importantes. Mente, voluntad, emociones se dañan. Romanos 3:10 al 17. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Por qué? Porque lo que hay en el alma del hombre, eso es lo que el hombre habla, eso es lo que el hombre expresa. Hay muerte, el hombre expresa muerte. Con su lengua engañan, veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran, voluntad para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, se la pasan quejándose, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios en sus ojos. Antes de ir a la tercera, la salvación de Dios, en este caso hablamos de la cruz, ¿cierto? De lo que Cristo hizo en la cruz, la salvación de Dios,
está centrada principalmente en salvar el alma. Principalmente. Entonces, por eso es que a veces Dios mandaba matar muchos cuerpos para salvar el alma. ¿Sí? Porque era preferible rescatar a alguien. Ustedes recuerdan un suceso muy interesante. Ezequías se enferma, un buen rey, excelente, se enferma, pero él hace algo cuando sale el profeta Isaías, se voltea y hace una oración y Dios dice, bueno, ¿sabe qué? Le voy a dar 15 años más. ¿Para qué le sirvieron? Para vivir en su alma, para embarrarla. Entonces, ay, pero ¿por qué se moriría tan joven? Solo Dios sabe por qué se murió tan joven. O solo Dios sabe por qué ese viejito que le quitó la herencia a los hijos, que maltrató a la mujer, que violó, que asesinó, todavía tiene 99, en desgracia no muere. Porque Dios quiere salvarlo. Y entonces desde la perspectiva de Caín y Abel, los creyentes mueren más jóvenes que los no creyentes. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ezequiel 18:4, ve aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Proverbios 11:30. Por eso el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Nuestra tarea es, ¿verdad? Siguiente tipo de muerte. Muerte física. ¿Por qué muerte física? El hombre, por su decisión, no merece nada de los bienes de Dios. Porque ¿quién es el que sustenta todas las cosas? Dios. Y el hombre ya no quiere tener relación con Dios, pero sí se quiere comer lo que hay aquí en la alacena. Pero eso no lo merece. ¿Sí? O sea, usted quiere vivir, mi esposa quiere vivir con el vecino, pero quiere comer acá. Eso es lo que el ser humano. Sin embargo, Dios dice, mire, que toda acá tiene mercadito, que no entiende. Tremendo. No nos merecemos ni el aire que nos respiramos. Desde la perspectiva de Dios, debiera ser inmediatamente una muerte absoluta. Pero no. Ahora, ¿qué pasó con el cuerpo? Dios había creado el cuerpo ¿para qué? Observe, para ser inmortal. El objetivo de Dios era que el cuerpo fuera inmortal, pero para poder ser inmortal tendría que comer del árbol de la vida, que el hombre no comió. Pero como pecó, Dios dijo, no señor, usted ya ese árbol no me come, porque ¿qué pasa si come ese árbol? Queda como un pecador inmortal. Ahora, ¿se imaginan ustedes asesinos inmortales? ¿Violadores inmortales? ¿Qué sería la tierra? Así que Dios no lo está echando del Edén para castigarlo, lo está echando del Edén para protegerlo a él y proteger la especie humana. Génesis 3, 17 y 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Ahora trabaje por su comida. Sí, yo le presto mi parcela, pero usted trabaje por su comida. Súbela. Ese no era el objetivo. ¿Sí? Pero no es un castigo. ¿Para qué lo está haciendo Dios? Para que el hombre desarrolle sus habilidades, para que exprese sus emociones. ¿Cierto? Usted se enoja cuando no le pagan el día que es. Se alegra cuando le pagan el día que es.
usted toma decisiones con el sueldo en la mano. Todo eso hace parte del vivir. Eso es lo que conocemos como misericordia, que Dios no le da al hombre lo que merece. Eso es misericordia. Así que el hombre ahora, ese hombre que pudiera haber comido el árbol de la vida, en vez de comer del otro, empieza a arrugarse, a enfermarse y a achicarse. ¿Por qué digo achicarse? Porque si usted lee la Biblia muy bien leída, en el principio los hombres eran gigantes. Hoy las niñas tienen así chiquiticas y tienen niños. Llaman mujercitas. Y los muchachos vamos igual. El ser humano está encogiendo. Quería encoger a los niños. Otra concesión, aparte de dejarles utilizar su tierra, la de Dios, a pesar de no querer nada con él, es darles tiempo. Dice hasta que vuelvas a la tierra. Dios pudiera haber tomado al hombre como una hoja seca que se cayó de un árbol, usted la agarra, la estripa y la echa a la basura. Dios dijo, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué significa hasta que vuelvas a la tierra? Voy a dejar que se muera de manera natural, espontánea, o que lo mate, pero no le voy a mandar quien lo mate. Voy a dejar que la vida siga su curso, que el tiempo siga su curso. Eso es misericordia. Así que un bien de parte de Dios para nosotros se llama, diga conmigo, tiempo. Por eso el tiempo es muy valioso, demasiado valioso. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Yo no quería que esto pasara. Génesis 18:20-21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se agrava al extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué significa? Que Dios, por eso estamos hablando de la muerte en términos personales y colectivos. En términos personales, por ejemplo, Lot se salvó del problema de Sodoma. Las hijas de Lot se salvaron. Pero Dios ejecutó la muerte cuando ya definitivamente el alma se dañó tanto. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Ya estaban tan dañados que Dios dijo definitivamente, ahora sí ya no puedo esperar más. Tiene un límite, tiene un tiempo. Y entonces por eso hubieron juicios a veces masivos por causa de que ya llegó un límite, llegó un tiempo y ya definitivamente ya no hay nada que salvar. ¿Por qué? ¿Observaron el versículo? A ver si han consumado su obra. O sea, ya llegaron hasta el tope, ya no hay más, no les cabe un versículo de la Biblia, un punto de los versículos no le cabe. Y como ya no le cabe, ya no puedo hacer nada por usted, salvar. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso entendemos que la salvación de Dios siempre ha estado enfocada. Quiero expresárselos. El hombre muere en su relación con Dios, el alma queda esclava de su carne, de sus pasiones. Entonces, como el hombre ya no oye a Dios en su interior, Dios se va al exterior. ¿Qué dice? Salgamos a Él, afuera. ¿Qué hizo el Salvador? Se externalizó en la persona de Jesús para poder. Se externalizó a través de eso para poder poner una semillita allá. Pero si el terreno se endureció y se endureció y se endureció tanto, pues ya Dios no puede poner ninguna semillita. Pero si logra que una semillita le peleche, ahí salvación y volvemos a restaurar todo el allá. Estamos hablando de la muerte. La siguiente es la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Ya no es la muerte espiritual, no tiene la diferencia. Eterna es que si el hombre muere estando en esta condición de pecado,
va a quedar ahora sí que eternamente separado de Dios. Entonces, la muerte espiritual es separación en la relación con Dios. La muerte eterna es que queda eternamente separado de Dios. En este punto diríamos que la muerte eterna es cuando el hombre muere sin Cristo. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, que el alma no se puede matar, pero sí se puede destruir mandándola al infierno. El cuerpo, en algunas ocasiones, la persona puede ir. ¿Se acuerdan de los de Coré? En cuerpo fueron al infierno, al basurero. Ustedes ya saben que el infierno es basurero, ¿no? Ya explicamos eso. Bien. ¿Por qué se habla solo de la muerte del alma y en el cuerpo en el texto? Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelva a la tierra como era. Polvo es cuerpo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo creó. Eso nos indicaría entonces que Dios nos ha prestado su espíritu para mantener vivos, aliento. Tenemos un espíritu que nos permite respirar. Se nos quita el espíritu, morimos. ¿Sí? Y el alma sale a dar cuentas. Tenemos un espíritu que nos permite respirar, pero no nos permite interactuar con Dios. No hay manera. A no ser de que aceptemos la obra del Salvador. ¿Por qué el espíritu vuelve a Dios que lo creó? ¿Y por qué Jesús dice que también el cuerpo va al infierno? Recordemos que el infierno es una alusión metafórica del basurero. En este caso está diciendo el cuerpo se eche a perder por completo. Pregunta: ¿a dónde van los muertos? Pues, bueno, vamos a solucionar eso. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 15 minutos. Bien. Ya entendemos que estamos hablando en términos de muerte eterna. El ser humano va al lugar de su elección. Porque la pregunta que tendríamos es: ¿quién condena a la muerte? ¿O quién obliga a la vida? Porque a veces creemos que mantenemos a alguien allá que ya está muerto con un poco de máquinas, solo funcionándole el cuerpo, pero el resto ya no hay nada. Dice Juan 3:16-21: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Mire que ya no nos ofrece la vida espiritual solo esa, sino desde la vida eterna nos ofrece el resto. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene ni a la luz ni a Cristo. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica, se refiere a aceptar la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso nos dice que todas las obras del ser humano sin Cristo, para Dios son basura. Solo lo que se hace en Cristo tiene razón de ser para Dios. En la primera clase de esta serie ya vimos la cosmovisión respecto de 3 lugares de condena. Hablamos del Seol, del Hades y del Gehenna. Voy a volver a repetir entonces esta partecita aplicándolo a la clase de hoy. Hoy me tocó correr muchísimo porque era demasiado tiempo.
Seol. El Seol, voy a resumirlo en lo que sería la cosmovisión para los judíos, es la muerte por consecuencia. Muerte como consecuencia. Considerado por los hebreos como el lugar de los muertos. Ellos veían la muerte física como el castigo. Sin embargo, ya hemos visto que bíblicamente la muerte no es un castigo, sino es una consecuencia. Si usted come de ese árbol, se muere. Si usted se toma ese veneno, se muere. Muerte por consecuencia. Se muere por falta de distorsión del sustento. Entonces, hablemos en este caso en términos físicos. Si el hombre no come, se enferma y se muere. Se muere por las decisiones. Si el hombre se pasa el semáforo en rojo y atropella un carro, se muere. Se muere porque ya llegó el tiempo de hacerlo. Ya tiene 99, ya no hay nada más para hacer, ya el cuerpito no le dio más. ¿Sí? La grasita ya no le alcanzó para más. ¿Sí? Ustedes saben que la grasa es lo que lo mantiene uno vivo, ¿no? Es que todo el mundo quiere bajarse la grasa. Bueno. Y se muere. Perdón. Se muere a causa de consecuencias, es decir, personas que están en el mundo y matan a otros. Consecuencia. Este lo acuchilló, el otro se murió. Se muere para ser librado de malas consecuencias futuras, que es el caso que ya les hablé de cuando Dios permite a veces que personas se mueran, y uno diría, antes de tiempo. En este caso, eso ya es para los creyentes únicamente. Segunda forma de muerte que encontramos, tanto en la Biblia como en la cultura, se refiere a Hades. Vimos que Hades es la forma de castigo después de la muerte. Forma de castigo después de la muerte. Se presupone que la persona que muere sin Cristo va a ser torturada con fuego y gusanos. Es lo que la Biblia nos dice. La tortura. Ustedes saben el cuento del tipo que se muere, ¿no? El tipo era un fumador, pero es terrible. Entonces, ustedes saben que les comenté yo que Hades lo que hace es exacerbar eso que a la persona le gustaba en el mundo. Y allá se lo da y le da y le da y le da. Entonces, la persona fumaba terrible, se muere, llega allá y lo van a castigar, entonces lo encierran en una bodega llena de cigarrillos. Para que el tipo, mejor dicho, se torture, entonces tiene que, y lo golpean si no se lo fuman. El problema es que lo encierran, lo dejan con llave y 10.000 años después abren la puerta y el tipo dice, oye, pero no tiene un favorito. Grave, eso es tortura. Se conocía a Hades como el dios del inframundo. Pero con Hades había otro dios griego llamado Thanos, o Thanatos. Entonces, si han visto Los Vengadores, saben de qué estoy hablando. Considerado el dios de la muerte pasiva. ¿A qué se refiere? A la persona que se muere y está dormida. Era la concepción de los griegos, ¿no? Estoy dándoles historia, no les estoy dando Biblia, historia. ¿Listo? Asimismo, creo que había uno que se llamaba Lakis, que es donde sale el personaje de Loki también, ¿cierto? Que era la contraparte, la muerte violenta. De hecho, Lakis creo que es el que representa en la máscara, en el verde, la máscara que baila todo. Esa es la máscara esa que él se ponía, era la muerte violenta.
Debo aclarar entonces aquí algo con respecto a la clase anterior, porque Jesús viene y pone una palabra diferente a Seol y a Hades. ¿Se acuerdan la palabra? Gehenna. Cuando se refiere a Gehenna, se refiere al basurero de Jerusalén. Pero tengo que aclarar, porque la vez pasada hice la acotación. Uno era cuando salía la sangre del templo y iba hacia algún lugar, esa es una parte, pero estaba mirando geográficamente y ese es un basurero, pero ese no es el Gehenna. Gehenna quedaba al otro extremo de la ciudad, que es hacia el sur. Entonces, discúlpenme por el mal dato que les di hace 8 días en ese punto. Pero quedaba al otro extremo. ¿Por qué quedaba al otro extremo? Recordemos que no quisieron entrar a la tierra de Israel y entonces ellos se mezclaron con dioses paganos y permitían que allá en ese lugar se ofrecieran sacrificios paganos. Así que a ese basurero de allá es el que se conoce como Gehenna, pero igual, los judíos pues le prendieron fuego y estaba lleno de gusanos y el objetivo pues era que ese fuego estuviera todo el tiempo encendido. Así que cuando nos referimos al infierno, nos referimos simplemente al basurero, al lugar donde definitivamente se echa lo que no sirve. Punto. Y la muerte de los creyentes, pues vamos a hablar de la muerte de los creyentes. Los creyentes ya estamos muertos en Cristo. Qué interesante. Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando Cristo murió allá, yo, cuando decidí entrar en las aguas del bautismo, estoy muriendo con Cristo. Allá. O sea que yo estoy muerto hace ¿cuánto? Como unos 2000 algo de años, más o menos, ¿cierto? Más o menos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué dice ahora para? ¿Para muerte de qué? De la carne. De la carne, del yo. Por eso el creyente sí puede morir al pecado. El creyente sí puede decir, no, yo no me tomo esa cerveza, yo no hago tal cosa. Porque ahora el poder de Cristo reposa en Él. La vida de Cristo reposa en Él. ¿Por qué? Porque Él se murió y ahora quien está viviendo en Él es Cristo. Por eso usted y yo ya no vivimos nuestra vida. Cristo está viviendo su vida a través de nosotros. Eso dice Hebreos capítulo 13, últimos versículos 21 al 20 y 21. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Así que nuestro objetivo real es, Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? Y entonces vivo en la voluntad de Dios continuamente. Por eso yo cada vez tengo que reflejar más a Cristo. Mi vida debe reflejar al Cristo que hay en mí. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo esto se quita en todas X, vida nueva. Porque si fuimos, observe la siguiente palabra, plantados. ¿Por qué ahora usa la palabra plantados? Porque Dios convirtió ahora a todo el ser humano, creyente, nacido de nuevo, en una semilla. Y su tarea es dejarse sembrar en el mundo. ¿Sembrando qué? La vida de Cristo en el mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y por qué se siembra? Porque la semilla, si no se siembra, no sirve. El creyente y no se bautiza, sirve. Pero si se bautiza, entonces, ¿qué pasa cuando usted mete la semillita? Ella va a empezar a dar. Porque si la semilla no cae de tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿En dónde? Diga conmigo, en sí misma. ¿Qué es en sí misma? Es lo que Dios planeó en usted.
Eso que Dios planeó en usted. Si yo soy escritor, doy fruto ¿de qué? De escritor. ¿Para quién? ¿Y para la gloria de quién? De Dios. Si usted es cantante, da fruto en sí, pero hay árboles que van a dar 30 mazorcas, otros van a dar 60 mazorcas y otros van a dar 100 mazorcas. Por eso nosotros no nos comparamos con él. Es que mi pastor tiene 50,000 y yo solo con 20 aquí. Porque cada uno da de acuerdo a lo que Dios puso en cada uno. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, Dios ve al creyente sepultado en Cristo Jesús. Recibimos una vida nueva de carácter incorruptible. Romanos 6:11. Así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere que le dé una clave? Considérese. ¿Sabe lo que es considerarse? Bueno, Santiago dice que es considerarse. Es ir y mirarse en el espejo, me peiné y me fui, no me acuerdo cómo me peiné. No, eso no es considerarse. Considerarse es que vengo y vi en detalle, venga, había ahí rasgos que son, uy, mire, este lunar era de mi papá, uy, esta arruguita la tenía mi mamá. Eso indica que cada vez que usted se mira al espejo, usted dice, ay, mire, me parezco a Cristo en eso. Y me parezco en Cristo en eso. ¿Qué dice Corintios? Que mirando su gloria como en un espejo, oscuramente, porque este es un espejo oscuro. ¿Por qué es un espejo oscuro? Porque es difícil de leer, ¿cierto? Como los espejos de plata de los sacerdotes. Como es un espejo oscuro, mientras miro su gloria, no miro a él, soy transformado por el Espíritu de Dios, a su misma imagen. Por eso la tarea de nosotros es leer la Biblia, porque ¿con qué se alimenta ahora el ser humano? Ya no solo de pan vivirá el hombre. Ahora tenemos el privilegio de ser alimentados física, emocional y espiritualmente por su palabra. Por eso Elías comió un bocado y caminó 40 días. ¿Entiende? Bien. Mi pastor, su merced me dice, si quiere paro y ahorita termino esta parte que me falta un buen pedacito. ¿Subimos? Listo. Entonces, queda pendiente ahí. Perfecto. Quedamos en un buen punto. Entonces, terminamos hasta aquí. Ahorita seguimos terminamos esta parte y les doy el siguiente tema. Mis amados, aprovechen y vamos.